Buenas noches, comunidad de Crónicas del Miedo. Gracias por dejarnos acompañarles una vez más con un episodio muy especial. Hoy exploraremos un tema que siempre me resulta fascinante. Esas leyendas que se mezclan con historias recientes de encuentros con seres que muchos creen extintos, pero que siguen presentes en el imaginario de nuestros pueblos. Yo sé que algunos no le temen a las brujas, pero dense la oportunidad de escuchar estas vivencias. Puede que cambien de opinión. Apaguen la luz, pónganse cómodos. Es momento de empezar. Relato 1. Voces en las vías de Gómez Palacio. Buenas noches, comunidad. Gracias por permitirme contar mi historia. Cada sábado, mi familia y yo escuchamos los episodios de Crónicas del Miedo mientras cenamos. Ya es tradición. Como dice Eric, hoy me toca compartir. Desde hace meses trabajo en una refaccionaria que queda como a 40 minutos caminando desde mi casa, en Gómez Palacio, Durango. Siempre que regreso, cruzo un tramo despoblado junto a unas vías de tren abandonadas. Nunca me dio miedo, porque a los únicos que podían asaltarme los conozco desde niños. Y además, respetan mucho a mi madre, que fue maestra del barrio. Una noche me quedé tarde haciendo inventario. Salí pasada la medianoche. Me ofrecieron llevarme en carro, pero preferí caminar y despejarme. Me puse mis audífonos mientras avanzaba junto a las vías. Fue entonces cuando noté un murmullo que se mezclaba con la música, cada vez más claro, hasta que paré la canción y entendí que venía de afuera. Varias voces susurraban alrededor. No se veía nada, salvo los matorrales iluminados por la luna llena. Grité, «Buenas noches», pero nadie contestó. De pronto sentí como si algo pesado me aplastara el pecho. Un cansancio extremo me obligó a casi arrastrarme mientras las voces seguían moviéndose detrás de mí. A lo lejos vi una fogata encendida junto a las vías. Corrí. 3 muchachos que vivían en la calle me miraron con extrañeza. Les conté lo que pasaba. Ellos se quedaron callados un segundo antes de mirar los matorrales. 2 de ellos apagaron la fogata y caminaron conmigo. «Hoy no es noche para quedarse aquí», dijeron. El tercero se quedó recogiendo sus cobijas. Mientras nos alejábamos, oímos su grito. «¡Son brujas! ¡Son brujas!». Corrió hasta nosotros pálido y todos huimos hasta la primera calle iluminada. Después de eso, nunca volví a pasar tarde por ahí. La gente mayor dice que esas brujas llevaban décadas sin aparecer y que nadie entiende por qué regresaron. Aún hoy, cuando amanece, se ven columnas de humo que desaparecen antes del alba. Relato 2. La anciana inmóvil de la barranca. Hola Eric, soy de Tulancingo, Hidalgo, y escucho Crónicas del Miedo desde hace 5 años. Esta historia la contó mi suegro, originario de un pueblito llamado San Bartolo Tutotepec. Cuando era joven, un hombre del pueblo volvía a casa con sus burros al anochecer. A la mitad del río vio a una anciana sentada sobre una piedra. No se movía, ni volteaba a verlo. Alarmado, fue por otros vecinos. Entre todos la sacaron. Llevaba una túnica vieja llena de frascos, muñecos y hierbas con un olor penetrante. La gente empezó a murmurar que era una bruja. Algunos exigían llevarla a la iglesia o encarcelarla. El delegado ordenó encerrarla en la comandancia municipal por su seguridad. Pero apenas la dejaron en la celda, comenzó a reírse con una voz que heló la sangre de todos. ¿De verdad creen que voy a amanecer aquí? A la mañana siguiente la celda estaba vacía. Solo quedó ese olor a hierbas que jamás se pudo quitar del edificio. Relato 3. La noche en que casi se llevan a mi hermana, soy originaria de Celaya, Guanajuato, pero viví de niña en una colonia de la Ciudad de México. Mi hermana Mariana apenas tenía una semana de nacida cuando sucedió esto. Era una noche lluviosa. Mi papá entró a mi cuarto con ella en brazos. Me dijo que fuera a dormir con ellos. Me extrañó, porque ya no me dejaban hacerlo.
Al pasar por la escalera que subía a la azotea, mi papá me cubrió los ojos. Lo escuché rezar y maldecir entre dientes mientras mi hermanita lloraba. Al dejarme en la cama con mi mamá, ella no se despertaba. Afuera, sobre la azotea, algo caminaba. Era como un ave grande, arrastrando garras en la losa. Mi perro, un pastor alemán, ladraba y chillaba. Mi papá tomó un rosario y abrazó a mi hermana, rezando con desesperación. Al amanecer, intentaron convencerme de que había soñado, pero los escuché contarle a mi abuela que una bruja había querido llevársela. Después de su bautizo, nunca más pasó algo parecido. Relato 4. Las luces sobre el campo. La segunda historia ocurrió aquí en Michoacán, en un rancho que se llama El Aguacate. Era una noche sin luna, de esas que no ves ni tu mano enfrente. Yo tenía 18 años y estaba sentada con mi novio Omar en la banqueta frente a la casa de mis abuelos. Platicábamos bajito para no despertar a nadie. Yo me reí un poco porque siempre que pasaba algo extraño decían lo mismo. Omar me miró con cara de susto. Mi abuela se acercó y señaló con el dedo hacia la loma. ¿Ves esas 3 luces? Ahorita venían volando bajito, como buscándole algo a alguien. Y sí, allá lejos se veían 3 lucecitas que se movían despacio, de un lado a otro. Mi tía agregó que mientras caminaban, una de ellas bajó hasta casi rozar la tierra, pero luego se alzó de nuevo. Mi abuela volvió a insistir. Johanita, ya métanse, y que Giovanni se vaya a su casa. Hoy no es noche de andar afuera, pero no hicimos caso. Yo bromeé diciéndole a Omar que se cuidara, que lo iba a chupar la bruja. Él me contestó nervioso que mejor nos metiéramos. Seguimos ahí unos minutos más, hasta que una de las luces pareció apagarse en seco y la otra empezó a bajar hacia el camino de terracería. «Vámonos para adentro», me dijo con la voz temblorosa. Entramos al pasillo de la casa. Desde ahí se veían las luces, que ahora se movían como si se buscaran entre sí, encendiéndose y apagándose. De pronto, de entre la milpa que estaba a un lado del corral, salió un grito espantoso, como de una mujer llorando o gimiendo, pero con un tono tan grave que retumbaba en el pecho. Corrimos hasta la sala. Omar estaba tan pálido que pensé que se iba a desmayar. Me acordé de mi primito, que todavía no estaba bautizado, y se me heló la sangre pensando que tal vez buscaban un niño. Minutos después, mi tía y mi tío Antonio nos acompañaron a llevar a Omar hasta la puerta de su casa, que quedaba como a 100 metros. Él sacó su celular e intentó grabar, pero en la pantalla solo se veía la noche vacía. Después de ese día, todavía vimos las luces unas 3 veces, siempre en la temporada de lluvias. Ahora todos en la familia se lo toman más en serio. Cuando aparece alguna de esas esferas, preferimos quedarnos dentro, rezar y no asomarnos hasta el amanecer. Relato 5. La bruja que pidió un trato. La última historia me la contó mi tío abuelo Raúl, que en sus tiempos de joven era de esos que no perdonaban ni un viernes sin pulque. Él vivía en un pueblo que se llama San José de Gracia, también en Michoacán. Una noche salió de la pulquería del señor Celestino. Iba tan mareado que le costaba mantener la vista fija. Le faltaba 1 hora caminando por un camino polvoriento entre huizaches y nopaleras. Al llegar cerca de una cruz de piedra que ponían donde hubo un accidente, levantó la mirada y vio 4 luces flotando apenas arriba de su cabeza. Iban en fila, como siguiéndose. Cada luz soltaba un murmullo extraño, como si fueran risas de mujeres. Él ya había oído decir que cuando se aparecían esas luces era porque andaban brujas cazando niños o buscando a algún enfermo para llevárselo. Y aunque traía encima todo el pulque del mundo, supo que no debía ignorarlo. Se metió la mano en el morral y sacó un cordón de ixtle que siempre cargaba por si las moscas. Empezó a rezar el Padre Nuestro al revés, haciendo un nudo en cada pausa.
La voz se le quebraba del miedo. Mientras rezaba, sintió un viento caliente y un olor a quemado que le llenó la nariz. De pronto escuchó un golpe seco, como si un guajolote enorme hubiera caído de golpe en la tierra detrás de él. El aleteo fue tan violento que hizo que el polvo se levantara. Las otras luces se dispararon hacia el cerro, dejando un silencio absoluto. No se animaba a mirar. Tenía los ojos clavados en el camino y las manos temblándole con el cordón anudado. Entonces, de la oscuridad, una voz vieja y ronca le habló. «Ya no puedo. Me estás matando. Suéltame». Él tragó saliva y contestó, con más miedo que valor. «Si no quieres que te reviente los huesos con los nudos, me vas a dejar un costal de canela y otro de azúcar. Y no quiero verte jamás por estos caminos». La voz soltó un gemido lastimero. Raúl empezó a deshacer los nudos mientras rezaba en voz baja. Sintió otro ventarrón y vio como una bola de lumbre cruzaba por encima suyo, perdiéndose en la noche. Ya ni se acordó de su borrachera. Llegó a su casa con los pies descalabrados de tanto tropezar. A la mañana siguiente, su esposa lo despertó preguntando por 2 costales que estaban en el patio, uno lleno de canela, otro de azúcar. Dicen que nunca volvió a caminar de noche, ni aunque lo invitaran a velorios o a tomar. Siempre decía que si una bruja te hace un trato, más vale cumplirlo y no tentar a la suerte. Relato 6. La Casa de la Sombra. Para cerrar esta noche, quiero contarles la historia que marcó mi infancia. Vivíamos en una colonia de Querétaro, en una casa grande con la barda pegada a una propiedad abandonada. Nadie iba a esa casa. Las puertas estaban selladas, pero las ventanas sin vidrio dejaban ver un interior polvoriento. Mi hermano Luis, que me llevaba 3 años, tenía su recámara justo frente a una de esas ventanas. Su cama estaba colocada de tal forma que, al acostarse, podía ver parte del techo de la habitación vecina. A mí me costaba creerle cuando decía que todas las noches despertaba a la misma hora, cerca de la medianoche, porque una luz como de vela se encendía del otro lado. Decía que la sombra de una mujer subía por las escaleras, avanzaba por aquel cuarto vacío y se detenía en la ventana para mirarlo. Luego veía esa silueta moverse hasta el techo, como si caminara cabeza abajo, desafiando la gravedad. Por años durmió con ese terror. A veces me rogaba que me quedara con él. Yo lo hacía solo por compasión, aunque siempre creí que era su imaginación. Cuando nos mudamos, Luis lloró de alivio. Mi papá vendió la casa a mi tío Gerardo. Pasaron muchos años. Hace poco mi tío decidió desocuparla para venderla. Me mandó un mensaje para avisarme que había cajas con fotos y recuerdos que nunca recogimos. Fui una tarde por ellas. Me quedé platicando con mis primos y tomando un par de cervezas hasta que oscureció. Antes de irme, subí al segundo piso. No pude evitar asomarme al que fue mi cuarto. Todo lucía pequeño, distinto. Luego miré hacia el cuarto de mi hermano. En la penumbra, distinguí la silueta de una mujer. Estaba parada justo en la ventana de enfrente, donde decían que se detenía cada noche. Mi corazón se detuvo un instante. La figura se apartó hacia atrás, desvaneciéndose. No sé qué me impulsó, pero me acosté en el piso, en el sitio donde dormía mi hermano. Desde ahí, con su misma perspectiva, pude ver la sombra moviéndose despacio por el techo polvoriento. Era idéntico a lo que él describía. Bajé corriendo, temblando. Cuando le conté a mi tío lo que vi, me dijo que él jamás notó nada extraño, pero que muchos vecinos siempre se referían a esa casa como la casa de la bruja. Por primera vez entendí que Luis no había inventado nada. Desde ese día, no he podido quitarme de la mente aquella figura observando desde la ventana. No se lo he contado a mi hermano. Siento que por fin logró vivir sin ese miedo y no quiero que regrese. Así concluimos esta noche llena de sombras, voces que susurran entre los árboles,
luces que flotan sin explicación y presencias que aún habitan casas donde nadie debería vivir. Gracias por acompañarnos hasta el final en Crónicas del Miedo. Recuerda que tu historia también puede formar parte de este canal. Escríbenos, comparte lo que has vivido o lo que te contaron tus abuelos, porque cada relato, por más imposible que parezca, puede ser la experiencia más real de quien lo vivió. Si llegaste hasta aquí, apaga la luz, cierra bien la puerta y no mires por la ventana. Nos escuchamos en la próxima historia. Buenas noches.